Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Queridos estudiantes que nos escuchan y ven por los distintos medios audiovisuales, bienvenidos a este comienzo de clase. Excelente día para emprender nuevos retos, a enfocarnos en el contenido que tenemos para hoy en nuestras clases. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan reconocer qué es un instructivo, cuáles son sus funciones y cuál es su estructura. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Hoy aprenderás acerca del texto instructivo, por lo que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para tomar nota de lo más importante que trabajemos. Iniciemos. ¿Sabes tú qué es un texto instructivo? El texto instructivo es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos contienen indicaciones para realizar una tarea. Los manuales y los recetarios, por ejemplo, son textos instructivos. En este sentido, el texto instructivo cumple con las siguientes funciones. Para realizar un proceso, porque enseña al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Para prevenir daños y peligros probables, porque se hacen mediante instrucciones de seguridad, las cuales se dividen en dos tipos: advertencia y precaución. Las advertencias se realizan para evitar que ocurran accidentes serios y las precauciones se incluyen para evitar el daño de equipos o que ocurra algún accidente menos importante. Para ordenar los pasos o actividades, porque nos permiten lograr sistematizar todas las actividades y recursos. Para disminuir el tiempo empleado en los procesos, porque facilitan o agilizan los pasos que hay que seguir. Debido a sus características, los instructivos consiguen disminuir el tiempo utilizado para lograr los objetivos. El texto instructivo tiene varias funciones que son interesantes e importantes. Pero para llevar a cabo ese mensaje se valen de una estructura. ¿Y cuál es la estructura de los textos instructivos? En ella encontramos la portada. La portada contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. También posee una introducción o indicaciones generales, que es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. En el caso de una receta de cocina, el instructivo comienza listando los ingredientes necesarios para elaborar el plato.
En la introducción, los instructivos también pueden incluir algunas observaciones generales de importancia. También se pueden incluir las medidas de seguridad más importantes y el índice. En algunos casos, la introducción tiene indicaciones generales que se dan con ilustraciones. Cuerpo del instructivo. En él se muestran las distintas etapas que hay que cumplir para conseguir el objetivo principal del instructivo. El cuerpo del instructivo también puede incluir argumentos, consejos y condiciones para lograr los objetivos. Materiales necesarios o requerimientos técnicos. Son los materiales o ingredientes necesarios para la elaboración de dicho producto. Algunos tipos de instructivos mencionan la necesidad de ciertas condiciones para que el equipo pueda funcionar. Normas o recomendaciones de uso. Indica lo que está permitido y lo que no y cómo se penaliza. En el caso de los manuales de uso de equipos electrónicos, suelen incluirse recomendaciones para que el dispositivo no sufra algún daño por una manipulación inadecuada o exposición a condiciones no apropiadas. Advertencias. Son las indicaciones que no se deben hacer. Mantenimiento. Son los procedimientos para mantener al sistema o el producto funcionando correctamente. Errores. Es cualquier error que podría aparecer en el sistema o cualquier posible mal funcionamiento. Bien, la estructura del texto instructivo le permite ordenar el mensaje, de manera que el lector primero se identifique con la imagen y luego llamar su atención para que lean detenidamente el mensaje. Recuerden que es para seguir instrucciones. Ya refrescada nuestra memoria, ahora sí continuemos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuáles características posee un texto instructivo? El texto instructivo se caracteriza por: poseen un formato especial, muestran una lista de indicaciones, presentan el desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. En algunos casos, la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan los verbos en modo infinitivo o imperativo. Por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, se prende la computadora. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto va acompañado de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Estas características nos muestran que estos textos son diferentes a los demás porque poseen un formato especial y organizado. Existen diversos tipos de textos instructivos. Algunos de ellos son los siguientes. Instructivos de direcciones. Instructivos de direcciones. Son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Estas instrucciones son muy específicas e incluyen los nombres de las avenidas y calles. Además, estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Instructivo o manual de procedimiento. Instructivo o manual de procedimiento. Son los que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto. Por estos motivos, son muy utilizados en la instalación de equipos electrónicos. Además, la mayoría de estos manuales están escritos en varios idiomas. También tenemos los instructivos de reglamentos. Instructivos de reglamentos.
Estos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, como por ejemplo en una escuela. Definiendo lo que es un instructivo de reglas para los juegos, podemos decir que son aquellos que muestran las reglas y pasos necesarios para jugar un determinado juego. En estos instructivos, la forma en que son escritos y las imágenes utilizadas dependen de la población a la cual son dirigidos, adultos o niños. Otros tipos son los instructivos clínicos, que son aquellos que dan las pautas de una forma ordenada y esquemática sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. Por ejemplo, cómo llenar la historia clínica de un paciente o cómo tomar las distintas muestras para los análisis en los laboratorios. Y los instructivos de recetas de comidas, que son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar una comida o una bebida. Hoy hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre las características y tipos de textos instructivos. Conocimos las características y los diferentes textos instructivos, para qué sirven y cuál es su intención. Todo esto para que amplíen sus conocimientos, puedan seguir de mejor manera instrucciones, fomenten la lectura y desarrollen la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Espero que sigan poniendo en práctica todo lo compartido. Se apoyen en su cuadernillo y sus maestros ante cualquier duda. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. Muchas bendiciones para todos y todas. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Pero, ¿sabes qué es un postulado? Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, razonando acerca de dos organizaciones diferentes. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los Elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado
se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que dos ángulos rectos. Las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Pero, para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos, si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, dos ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2
son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Empecemos ya a desarrollar el contenido sobre los teoremas en el área de la geometría. Iniciamos matemáticas para la vida. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo 3 conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume, con independencia de que sean o no evidentes, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Por lo que, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si dos líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes dibujadas dos líneas paralelas ligeramente inclinadas. Y a estas dos líneas le pasa otra línea por el mismo medio. Al cortarse cada una de las líneas, forman pares de ángulos de 2 en 2. Pongámosle nombre a esas tres líneas y cada ángulo se forma con su intersección.
tenemos entonces la línea K, la línea L y la línea T. Línea K, línea L y línea T. Las líneas K y L son paralelas y la línea T es la que intercepta a esas dos paralelas, o sea, que las corta. Le pasa por el mismo centro. También le llamamos a esta línea T línea transversal porque corta con una ligera inclinación. Al cortarse las dos paralelas, la otra línea han formado 4 ángulos en cada corte. Te voy a repetir esa parte. Al cortarse las dos paralelas con la otra línea, han formado 4 ángulos en cada corte. A estos ángulos se les llama correspondientes entre paralelas. Correspondientes entre paralelas. Y se les llama así porque se han formado con 2 líneas paralelas cortadas las dos por una sola línea. Por eso se llaman correspondientes. A esos ángulos que se han formado en cada intersección le llamaremos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Esto vale para cada intersección entre las líneas. Como las líneas están interceptadas, entonces la línea T, que es la transversal que las intercepta, corta esas líneas K y L, las corta de forma transversal. Entonces podemos decir que hay 4 pares de ángulos que se corresponden. Esos ángulos son, presta atención, esos ángulos son 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. Entonces, decimos que estos son ángulos correspondientes entre paralelas de 2 en 2. Si nos fijamos, están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ni están uno arriba y otro abajo. Si uno está a la derecha con el otro a la izquierda, o sea, que están del mismo lado y solo los divide cada línea, entonces son correspondientes. Por lo que los ángulos que se forman con las rectas K, T, son correspondientes, o sea, iguales a los ángulos que se forman con las rectas L, T. Conozcamos ahora el teorema de los ángulos alternos internos. Este teorema establece que cuando 2 rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultan congruentes, o sea, iguales. Te voy a repetir este teorema. Cuando 2 rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultantes son congruentes, o sea, son iguales. Y podemos tomar de referencia la figura anterior, en la que teníamos 2 rectas paralelas nombradas con las letras K y L y una tercera recta llamada T, donde K y L son paralelas y T es la transversal que las intercepta. Y en cada intersección se han formado los ángulos 1, 2, 3 y 4.
Entonces podemos deducir que los ángulos internos son 2, 3, 5 y 8. O sea, los ángulos que quedaron dentro de esa figura son 2, 3, 5 y 8, los cuales forman los siguientes pares que serían entonces llamados alternos internos. ¿Cuáles son? Pues 2 con 8 y 3 con 5. Y se les llama así, o sea, alternos internos, porque se alternan con la línea transversal que intercepta las paralelas donde se encuentran, y además porque están dentro del espacio que forman las paralelas. De igual manera, existe lo que se llama teorema de los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Este teorema establece que dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de una nación, ya sea en la producción industrial, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la topografía, etc. Por esto y por mucho más, te exhorto a que continúes practicando con los ángulos que se corresponden entre paralelas, porque de ahí obtendrás resultados sorprendentes. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo y si en alguna ocasión sientes dudas, puedes consultar a tu profe guía. Siempre él o ella estará dispuesto a ayudarte. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo. Significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide con mucho cariño, deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez, mi querido estudiante. ¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hola estudiantes, hoy es un nuevo día para compartir con ustedes. Su maestro Francis Rodríguez le envía un gran saludo desde la distancia. Me llena de grata satisfacción poder llegar a ustedes a través de esta asignatura de formación integral humana y religiosa. Les pido que asuman en este momento una actitud de oración y juntos digamos: Señor, Dios nuestro,
te suplicamos que tu amor llene nuestros corazones para que nos ayudemos unos a otros y que todo lo que hoy hagamos sea una ofrenda para ti. Dada la importancia que implica el conocimiento de la etapa en la que ustedes se encuentran, nos hemos preocupado por trabajar temáticas que les ayuden a conocerse y también a conocer a los que están cerca de ustedes. En la clase anterior estuvimos hablando del valor de la responsabilidad y los aportes de la vivencia religiosa en la etapa de la adolescencia, ambos con el objetivo de ayudarte a tu formación personal y con la trascendencia. En este momento damos continuidad a la temática tratada en esta ocasión en relación a las dificultades personales del adolescente. Querido estudiante, te recuerdo que aunque a veces pienses que esta etapa es la más difícil que estás viviendo, no tiene que ser necesariamente así. Todo depende de la visión que tengas de la vida, tus experiencias, valores y sobre todo del conocimiento que tengas sobre la misma. La etapa de la adolescencia tiene su complejidad, igual que las demás etapas de la vida del ser humano. Lo más significativo de esta etapa son los cambios que se dan en los adolescentes, ya que pueden generar confusión tanto para ellos como para los adultos que les rodean. Toda esta confusión y la nueva manera que sienten los adolescentes al percibir su entorno hacen que estos se enfrenten a difíciles situaciones que antes no surgían en su vida. Algunas de las dificultades personales que deben enfrentar los adolescentes son: inseguridades físicas. La adolescencia es una etapa en la que las personas comienzan a sentir la necesidad de gustar y de mantener relaciones con otras personas. La atracción física se despierta en esta etapa de la vida. Es entonces cuando pueden aparecer obsesiones relacionadas con el cuerpo. La sintomatología depresiva es común en la adolescencia. También, los adolescentes tienden a recluirse y a evitar el contacto con adultos, sintiéndose más cómodos entre su grupo de iguales, es decir, los que tienen una edad similar, así como aquellos con los que comparten gustos e intereses. Enfrentamiento con los adultos. La rebeldía es uno de los elementos característicos de los y las adolescentes. Durante esta etapa comienza un periodo de reafirmación de su personalidad, de necesidad de independencia. Los adolescentes tienden a querer distinguirse de su entorno habitual. Trastornos de la alimentación. La adolescencia es el momento en el que suelen aparecer los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia y el trastorno de atracones. El acoso en la escuela es otro de esos problemas graves que acechan a los y las adolescentes. La mejor forma de combatirlo es la información. Te invito a que hagas un ejercicio personal acerca de las dificultades que estás viviendo en este momento de tu vida. Los resultados de este ejercicio lo puedes presentar a través de un diario reflexivo, un esquema, una rúbrica, un dibujo, una canción, etc. Las siguientes preguntas te pueden ayudar. En la actualidad, las principales dificultades personales que tengo son: ¿qué he hecho para solucionarlas? Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas.
nombre lo sugiere, una constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Es que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Las constituciones son documentos fundantes de un Estado que promueven la organización de una comunidad humana de manera que sus miembros puedan vivir bajo la tranquilidad que ofrece la existencia de un marco jurídico estable que, por un lado, proclame y garantice el derecho pleno de los derechos sustanciales de los individuos que integran dicha comunidad y que, por el otro lado, organice los poderes y órdenes del gobierno bajo los principios de autonomía, división y control recíproco. Una constitución es un acuerdo político que se transforma en derecho para normar la vida de quienes habitan y transitan un territorio en particular y del que se desprenden un conjunto de leyes y reglamentos que deben ser coherentes con lo que en este documento fundante quedó constituido. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana? El Estado dominicano funciona con institucionalidad gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de nuestro Estado. Además, señala los derechos y garantías que consideran esenciales para garantizar todas las personas. Incluso el artículo número 5 de nuestra Constitución establece los fundamentos de esta y cita: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. La Constitución dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. La Constitución establece que la República Dominicana es un Estado presidencialista, cuyo gobierno es esencialmente civil, unitario, democrático y representativo. El gobierno del país funciona en un marco de una democracia representativa, mediante la cual el presidente de la República Dominicana es jefe de Estado, jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. La función esencial del Estado dominicano es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan vivir de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Veamos la función de cada uno de estos. Poder legislativo. Dentro de la jerarquía constitucional, el poder legislativo constituye el primer poder del Estado. Está representado por el Senado de la República, o Cámara Alta, y por la Cámara de Diputados, o Cámara Baja. El Poder Legislativo tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes, que luego de ser aprobadas, las envía al Poder Ejecutivo, a fines de ser promulgadas. En este poder del Estado se encuentran representados los principales partidos políticos de la nación. Poder Ejecutivo. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, el cual es el jefe de la Administración Pública y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El artículo 55 de la Constitución establece los deberes del presidente, entre los que figuran la designación de funcionarios de Estado, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas. Además, debe velar por la buena recaudación y administración de los fondos públicos. Poder Judicial. Este es el tercer poder del Estado y, de acuerdo con la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos especiales y jerárquicos, llamados tribunales. Su función es asegurar el amparo,
protección o tutela de los derechos que se hayan establecidos en las normas o leyes. O sea, el conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial. Algo a destacar es que este poder del Estado goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. El término constitución viene del latín constitutio, definido como la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, los cuales junto a un grupo de héroes y heroínas lucharon para darnos un país libre e independiente. Un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la república, que 8 meses atrás se había proclamado independiente, esto tras la guerra de independencia y separación de la República de Haití. Según el libro Visión General de la Historia Dominicana, de los autores Valentina Peguero y Danilo de los Santos, la Constitución se redactó luego de que los sectores conservadores organizaran el Estado y nombraran los primeros ministros y gobernadores, así como la organización del ejército y el servicio militar obligatorio. Un gobierno republicano, electiva y esencialmente civil. La ciudadanía dominicana para los individuos residentes en el momento de la promulgación, para los dominicanos ausentes que no hubiesen tomado las armas contra la República y para todos los hijos de oriundos de la isla, nacidos en el extranjero, que volverán al país. Los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación. Los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado. El establecimiento de los 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo y judicial. Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. La celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años. Las Fuerzas Armadas debían ser pasivas, obedientes y jamás deliberar. ¿Sabes lo que es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos organizados que crean formaciones políticas con la intención de poner en marcha una constitución nacional. Es decir, una ley general que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Recuerda
que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Reciban un saludo cargado de positivismo y entusiasmo de continuar conociendo las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta y el tema para hoy es tectónica de placas. Los científicos que exponen esta teoría dicen que la corteza no es estática, es dinámica, que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. ¿Te motivas a conocer esta teoría? Es muy interesante. Iniciando el tema de hoy, debes saber que la teoría de tectónica de placas se divide en dos partes. La teoría de la deriva continental en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess, propuesta en 1962, que mejoraba y ampliaba la deriva continental. Escuchemos una breve explicación de la teoría propuesta por Harry Hammond Hess. Harry Hammond Hess, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capitán de marina. Entre sus labores estaba la de cartografiar con un sonar. Un sonar es un dispositivo transmisor de ondas sonoras a través del agua que recoge información del fondo del océano, de un modo similar al que se realiza con un radar en la Tierra. Así fue como se topó con unas inmensas cadenas montañosas que atravesaban los océanos como espinas dorsales. Hess dedujo que eran producto del magma incandescente que brotaba del interior de la Tierra y se solidificaba en la superficie. También dedujo que aquello debía haber empujado los continentes. Esa teoría complementa la teoría de la deriva continental, y mediciones posteriores demostraron que era correcta. A Harry Hammond Hess se le considera uno de los unificadores de la teoría de tectónica de placas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron a las obtenidas del estudio de los fondos oceánicos, complementando la tectónica de placas, que es una recopilación de múltiples investigaciones científicas. ¿Te gustaría saber de qué se trata esta teoría? La tectónica de placas explica una gran variedad de acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños, llamados placas, que se mueven constantemente. Estos bloques se encuentran sobre una capa de rocas calientes y flexibles, llamadas astenosfera. Estas encajan entre sí y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, corteza continental o mixta. Se considera que existen unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión y unas 43 placas entre menores y microplacas, distribuidas en todo el globo terráqueo. Las 15 placas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina,
placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Reciban un saludo cargado de entusiasmo y energía. Es una bendición contar con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación para continuar el conocimiento sobre las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Hoy continuamos con la teoría de la tectónica de placas. Recordemos que los científicos que exponen esta teoría aseguran que la corteza no es estática, es dinámica. Que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. Basados en esta teoría, conoceremos algunas de las placas tectónicas mayores distribuidas en los 5 continentes, así como algunos de los fenómenos que se producen debido a sus movimientos. Para seguir aprendiendo de esta teoría, te cuento que la tectónica de placas no es la obra de 2 científicos. Es el resultado de decenas de investigaciones científicas de relevancia imprescindible para llegar a la conclusión de que la corteza es dinámica, o sea, que tiene movimiento, y esto ocasiona algunos fenómenos de origen geológico. Algunos de los científicos que realizaron sus aportes a la teoría fueron Arthur Holmes, Maurice Ewing, Robert Dieppe, Bruce Hison, Harry Hammond Hess, Mary Tharp, John Tuso Wilson, Xavier Le Pichon, entre otros. ¿Qué te parece si lees acerca de los aportes de estos científicos a la teoría de tectónica de placas? Te aseguro que te sorprenderá y te entusiasmará conocer a estos científicos. La siguiente placa que vamos a conocer llama mi atención, ya que somos una isla en el Caribe. Con esa pista, ¿sabe qué placa continúa? La placa del Caribe. Esta tiene una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Incluye una parte de América Central, exactamente Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esta constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la placa del Caribe en su mayor parte es una falla. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Te acuerdas de ella? La conocimos en la pasada clase. Espero haya sido un día bien productivo para todos. Recuerda, trabaja tu cuadrillo, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendes a relacionarte con tu entorno. Soy tu profesora, Isaura Peralta. ¡Hasta pronto!
día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Continuamos tratando el tema de dificultades que muestran los adolescentes, pero esta vez en su relación con la familia. La adolescencia es una etapa que presenta complejos problemas de rebeldía contra la autoridad, la aparición de irritantes hábitos, de constantes cambios de carácter, de interminables quejas, de incesantes contradicciones, de obsesiones por el aspecto físico y de una insistente búsqueda de identidad. El adolescente va construyendo su personalidad, tiene que liberarse de los lazos que durante la infancia lo unieron con los padres, establecer vínculos con sus iguales y encontrar finalmente su identidad. Las familias con adolescentes viven con frecuencia muy preocupadas en esta etapa de la vida de sus hijos e hijas. Es por esa razón que veremos a continuación algunos de los problemas que suelen darse entre los adolescentes y sus familias. Problemas en las relaciones familiares. El problema más frecuente de la adolescencia suele ser la relación con sus padres y madres. Para evitarlo, o al menos minimizarlo, padres y madres deben tomarse la adolescencia con mucha paciencia, mucho amor hacia sus hijos e hijas y una buena dosis de sentido del humor. Problemas de autoridad. Cuando los padres establecen su autoridad de manera irracional, los problemas se multiplican y no favorecen el desarrollo normal de su hijo, dado que no se respeta su individualidad y su derecho a desarrollar sus propias potencialidades. De allí que se establezca un conflicto permanente de autoridad. Críticas de los adultos. Frente a los problemas que se presentan, se da la crítica por parte de los adultos, muchas veces destructiva, lo que motiva que se despierte la ira, el resentimiento y los deseos de venganza. Correcciones de los padres. Los padres deben tener cierto tacto al momento de corregir y dar consejos a los hijos. En muchos hogares, los problemas entre padres e hijos se producen en secuencias regulares. El adolescente desafía a la autoridad y lo que podría haber sido un simple incidente adquiere mayores proporciones. Un adolescente necesita aprender de sus padres a tener control de sí mismo, paciencia, aceptación de los demás como son, sin sentirse inadecuado, a distinguir entre acontecimientos que son desagradables a los que tienen trascendencia. Luego de compartir todo lo anterior, te recuerdo que no existen familias perfectas, todas tienen sus asuntos sin resolver. Siempre es recomendable actuar, buscar cómo solucionar los problemas, pero en conjunto con los demás miembros.
nadie puede actuar solo, ya que es más fácil resolver en conjunto que de otro modo. Distinguidos estudiantes, hemos concluido con este momento. Me despido con estas palabras. El ser humano viene a ser como un río que cambia su curso, unas veces transparente, otras turbio, se ensancha o se estrecha, unas veces cálido, otras frío. Lo mismo ocurre con los adolescentes. Poseen cualidades y defectos que a veces se manifiestan de una u otra manera. Se despide de ustedes su maestro Francis Rodríguez. Hasta la próxima. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Are you ready? Es muy fácil utilizar el presente progresivo para hablar de alguien más, incluso hasta en plural. Solamente tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para decir él está hablando sería he is talking. Él está hablando. He is talking. He is, que es el verbo to be en presente simple, he is, más talking, que es el gerundio del verbo talk. Talking, añadiendo las letras ing. Para ella, el ejemplo sería, she is talking. She is talking. She is, el verbo to be, conjugado en tercera persona, presente simple, más el verbo talk con ing. Talking. She is talking. ¿Qué te parece si para practicar escuchamos un nuevo vocabulario y así puedas decir oraciones en presente progresivo de una tercera persona? Pay attention. Escucha los siguientes sustantivos. Boy, niño. Girl, niña. Man, hombre. Woman, mujer. Repite. Boy, girl, man, woman. Excelente. Ahora repite las oraciones después de mí. The boy is eating. The girl is reading. The man is running. The woman is swimming. Así de fácil es expresar lo que está haciendo una tercera persona utilizando el presente progresivo.
Pero, ¿sabes cómo preguntar qué está él o ella haciendo? Sencillo, utilizando también la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para él la pregunta sería, What is he doing? ¿Qué está él haciendo? What is he doing? What is he doing? Escribe what, W-H-A-T, is, I-S, he, H-E, doing, D-O-I-N-G. What is he doing? Y para ella, la pregunta sería, What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? What is she doing? What is she doing? Anótala. What, W-H-A-T, is, I-S, she, S-H-E, doing, D-O-I-N-G. What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? Repite después de mí. What is he doing? What is she doing? Hello, my dear student. Welcome back to your English class. Hoy continuaremos aprendiendo más sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase de hoy, sabrás utilizar la forma negativa y las contracciones del presente progresivo. Are you ready? Para formar o decir una oración en negativo del presente progresivo, solamente tenemos que cambiar el verbo to be a su forma negativa. Por ejemplo, la oración I am talking. Yo estoy hablando. Para decirla en negativo, solamente tenemos que agregar la palabra not después del verbo to be. I am not talking. Yo no estoy hablando. I am talking. Yo estoy hablando. I am not talking. Yo no estoy hablando. Y así funciona para todas las personas, incluyendo el plural. Se cambia a negativo el verbo to be. También es muy común utilizar las contracciones, tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa. Así que escucha las siguientes contracciones utilizadas en la conjugación del verbo to run en presente progresivo. Contracciones en afirmativo del verbo to be en presente progresivo. I am running. I'm running. You are running. You're running. He is running. He's running. She is running. She's running. It is running. It's running. We are running. We're running. They are running. They're running. Contracciones en negativo del verbo to be en presente progresivo. I am not running. I'm not running. You are not running. You aren't running. He is not running. He isn't running. She is not running. She isn't running. It is not running. It isn't running. We are not running. We aren't running. They are not running. They aren't running. Estas son las contracciones del verbo to be en presente progresivo. Para crear o decir la forma interrogativa en el presente progresivo, tenemos que invertir la conjugación del verbo to be. Por ejemplo, en la oración
I am eating. Yo estoy comiendo. Para formar la pregunta, tenemos que invertir I am y decir así. Am I? Por ejemplo, am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Afirmativo. I am eating. Pregunta. Am I eating? Y así se hace con todas las personas. Se invierte el verbo to be. Es muy importante que practiques día tras día todo lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda que enseñando a otros, tu aprendizaje será más significativo. Es un placer para mí ser tu apoyo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. ¿Sabías que los ciclos o ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo? Todos los animales y las plantas y todos los organismos muestran algún tipo de variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental. En todos los organismos se han documentado diferentes ritmos con periodos que van desde fracciones de hasta segundo hasta años. Los ritmos biológicos se han clasificado de acuerdo con su frecuencia y su periodo. Ok. Sé que te estás preguntando, ¿y esto para qué sirve? Pues ahora te explico. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología es el estudio de los ritmos circadianos. Un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. La imagen a continuación muestra el ciclo de ritmo circadiano de un adolescente típico. Esto es lo que hace que tengamos sueño a una hora determinada. Los ritmos circadianos son importantes no solo para determinar los patrones de sueño y alimentación de los animales, sino también para la actividad de todos los ejes hormonales, la regeneración celular y la actividad cerebral, entre otras funciones. La alteración de los ritmos circadianos a largo plazo tendrían consecuencias adversas en múltiples sistemas, particularmente en el desarrollo de cambios de humor e irritabilidad, enfermedades cardiovasculares. Para evitar alteraciones de esto, es necesario dormir durante la noche y el tiempo que requiere el organismo para regenerarse y conseguir el descanso necesario para que cada órgano del cuerpo se mantenga en óptimas condiciones. Así que ya lo sabes, hasta la próxima. ¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do,
Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde. En lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la... Veamos juntos algunos de los adjetivos que se utilizan para describir a una persona. Primeramente, vamos a ver masculino. Grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, beau, laid. Por ejemplo, mon père es grand y beau. Mi padre es alto y guapo. Répète après moi. Grand, grande. Petit, pequeño. Gros, gordo. Mince, flaco. Jeune, joven. Vieux, viejo. Beau, bello, hermoso. Moche, feo. La formation du féminin des adjectifs. En règle générale, le féminin d'un adjectif qualificatif se forme en ajoutant un E muet au masculin. Por lo general, el femenino de un adjetivo calificativo se forma agregando una E muda al masculino. Veamos el femenino de los adjetivos anteriores. Grande, petite, grosse, mince, jeune, vieille, belle, moche. Por ejemplo, ma mère est grande et belle. Mi madre es alta y hermosa. Ça va, mon ami? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Avec qui tu parlais? Avec ma sœur. Elle habite à Nice. À Nice? C'est cool. Elle est comment ta sœur? Elle est grande, mince et blonde. Elle a 22 ans. Elle a le visage rectangulaire. Elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle étudie là-bas. Elle étudie quoi alors? Droit international. Contestamos ahora la pregunta anterior. ¿Cómo es la sœur de Saïli? Elle est grande, mince, blonde, elle a 22 ans, elle a le visage rectangulaire, elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Es alta, delgada, rubia, tiene 22 años, tiene cara rectangular, siempre usa anteojos y súper inteligente.
Quels sont les adjectifs que Saïli a utilisés pour décrire sa sœur? ¿Qué adjetivos usó Saïli para describir a su hermana? Vamos a ver. Elle est grande, mince et blonde. Es alta, flaca y rubia. Veamos ahora el femenino de los adjetivos de colores en francés. En la mayoría de los casos, para formar el adjetivo femenino, se agrega una E al final del adjetivo masculino. Por ejemplo, vert, verte, bleu, bleu. Cuidado, cuando el adjetivo masculino ya tiene una E al final, no hay que agregar otra. Por ejemplo, rouge, rouge, jaune, jaune. Existen también adjetivos que tienen su propia forma de femenino. Por ejemplo, gros, como puedes ver, doble S-E. Mince no se cambia en masculino de femenino. Jeune tampoco no se cambia. Vieille, como puedes ver, cambia totalmente. Moche no se cambia. Presta atención. Les adjectifs mince, jeune, moche ont un E qui ne se prononce pas. Vieux a un X qui ne se prononce pas. Et gros, un S qui ne se prononce pas. Ce sont les cas des lettres muettes que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Los adjetivos mince, jeune, moche tienen una E que no se pronuncia. Vieux tiene una X no especificada y gros tiene una S no especificada. Estos son los casos de la letra muda que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cómo se forma el plural de los adjetivos en francés? Dans la plupart des cas, on forme le pluriel en ajoutant un S. En la mayoría de los casos, formamos el plural agregando una S. Por ejemplo, la sœur est petite. Pluriel, les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Pluriel, les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Pluriel, les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Pluriel, les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Pluriel, les tantes sont grandes et minces. Como puedes ver, le, la y el apóstrofe cambian en le en plural y los adjetivos se escriben al final con una S. Salut, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Une faute de ma mère. Je vois. Tiens. Comme elle est belle ta mère. Où est-ce qu'elle habite maintenant? Elle habite à Puerto Plata. Est-elle sympathique? Oui, elle est vraiment sympathique. Elle aime beaucoup travailler et généreuse. Wow, c'est bien. Tu sais, je dois acheter quelque chose au supermarché. Alors, je te laisse. A plus tard, mon ami. A plus tard. Vamos a contestar la pregunta anterior, ya que hemos escuchado el diálogo en español. ¿Cómo es la mère de Saïli? ¿Cómo es la madre de Saïli? La respuesta es: elle est vraiment sympathique, elle aime beaucoup travailler et généreuse. Es muy agradable, le gusta mucho trabajar y es generosa. Hagamos un ejemplo juntos. Je sais que tu connais très bien a notre professeur de lengua española, la profe Scalen Rincón. Vamos a describirla juntos. Presta atención. La professeure Scalen a 24 ans. Elle est brune, sympa et intelligente. Elle aime la musique latine. Elle est petite, belle et très généreuse. Te traduzco.
La profesora Scanlon tiene 24 años. Es morena, simpática e inteligente. Le encanta la música latina. Es pequeña, guapa y muy generosa. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí, siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso aprendemos desde casa preservando la salud. Como una máxima les digo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Con esta bella frase de Winston Churchill, se despide su profesor de francés Echanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo en francés, à la prochaine. En este proceso formativo seguimos poniendo todo nuestro empeño. Es tu misión desarrollar las actividades y poner en práctica lo aprendido en este día, comentando con tus padres, amigos y familiares. Mañana seguimos aprendiendo desde casa. Así que a repasar la clase anterior para que sigamos dándole continuidad a nuestro programa de esta semana. Hasta mañana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.